Esta mañana estamos desde nuestro auditorio Casa de Honra, tu casa. Una bienvenida muy especial a todos los que van a escuchar a través de la radio en un audio, a los que nos van a escuchar y nos van a seguir a través de YouTube, y también los que van a entender este mensaje a través de una señal o de un enlace a través de los estados de WhatsApp. Para todos ustedes en las redes sociales, un abrazo. Yo soy el pastor Raúl Hernández y esta mañana quiero llevarle una palabra bien especial a su corazón. Estamos compartiendo una serie titulada Abundancia y Promesa, y el cuarto tema de hoy se titula Unción y Prosperidad, y está basado en Génesis capítulo 28, Génesis 28, verso 10 al verso 19. Allí en Génesis capítulo 28, nosotros vamos a encontrar esta mañana esta palabra. El tema para hoy, el tema lo he titulado Unción y Prosperidad. ¿Por qué unción y prosperidad? Porque en la vida del creyente debe figurar una unción, y nos vamos a dar cuenta el por qué necesitamos. No solamente vimos que necesitábamos abundancia, no solamente vimos que necesitamos disciplina, sino que también necesitamos unción. ¿Para qué? Para que nuestra vida, al tener unción, pueda desarrollar lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. ¿Cuántos lo creen que así es? ¿Cuántos creen que el Señor va a traer unción y prosperidad? Amén. Muy bien, allí en Génesis capítulo 28, del verso 10 al verso 19, la palabra de Dios nos dice lo siguiente. Quiero que siga atentamente esta lectura. Y salió Jacob de Berseba, ¿cierto? Y salió Jacob de Berseba y se fue a Harán. Ahí en ese primer texto hay un espacio y yo le coloqué unción y prosperidad. Dice, y salió Jacob de Berseba y fue a Harán. Verso 11, y se encontró en un lugar y durmió allí porque el sol ya se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso una a su cabecera y se acostó en aquel lugar. No era que él había puesto la piedra y simplemente recostó la cabeza ahí. No, algún manto tenía algún manto o algún equipaje y lo puede haber puesto, ¿cierto?, cerca a la piedra, y allí pudo reposar. Dice entonces que tomó una de las piedras de aquel paraje y puso una a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y he aquí que estaba soñando que una escalera estaba apoyada en tierra y su cabeza tocaba el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. ¿Quiénes son los que vienen a nuestra vida? Los ángeles ¿de quién? De Dios. Dice, y soñó una escalera puesta en tierra y que ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella y dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia, y será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente y al oriente y al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Y he aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que vayas, ¿cierto? Por donde quiera que vayas. Y te volveré a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Vaya teniendo en cuenta que quien está hablando en medio del sueño es ¿quién? Dios. Dice el libro de Job que de una o dos maneras habla Dios al hombre. No me voy a colocar en la segunda parte, sino solamente ahí. De una o dos maneras habla ¿quién? Habla Dios al hombre. En sueño o en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres. ¿Qué le estaba pasando a Jacob? ¿Qué estaba haciendo cuando soñó? Estaba durmiendo. Y dice que él estaba allí
y que Dios le dijo, mire esta palabra, esta promesa que fue, esa promesa se cumplió, verso 14, y será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, y al oriente, y al norte, y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Y he aquí, yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que vayas, y te volveré a esta tierra donde estaba acostado, donde estaba soñando, porque no te dejaré hasta que haya cumplido la promesa que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Versos 17, 18 y 19. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la puso por un pilar y derramó aceite encima de ella. ¿Había unción o no había unción? Y llamó el nombre de aquel lugar Betel o Bet-El, aunque la Biblia lo separa hasta la T y luego la E y la L, y hay un guión, lo separa, y dice, porque la ciudad se llamaba Luz. Ese era el nombre de la ciudad desde el principio. ¿Por qué quise tomar este tema de parte del Señor como un tema que se titula unción y prosperidad? Esta primera unción fue preparada desde el cielo por nuestro Dios mismo, ¿cierto que sí? Porque una de las señales que tenía Jacob era que al haber dormido sobre esa piedra le significaba algo que le había regalado descanso, le significaba que esa piedra le había traído reposo, le significaba que esa piedra era símbolo de Cristo, era significado de Cristo. ¿Por qué? Porque él tomó una de las piedras, David tomó una de las piedras del arroyo. ¿Por qué? Porque Cristo mismo es la roca que está puesta en el principio, que está puesta en el edificio, y es la roca que hace caer, ¿cierto? Esa piedra tenía algo original, lo mismo que la piedra de David, porque David tomó 5 piedras, pero David no utilizó las 5 piedras. David solamente sacó una piedra del saco pastoril, ¿cierto? La metió en su cauchera. ¿Cómo le llamamos nosotros? Cauchera, ¿sí o no? Así más o menos, pero allá le llamaban honda, y tomó la honda, metió la piedra y comenzó. Entonces, esa piedra llevaba unción. Dicen los que conocen, dicen los estudiosos de la palabra, que las 5 piedras que David tomó eran las 5 piedras que representaban el nombre de Jesús. ¿Cuántas letras tiene el nombre de Jesús? 5 letras. Y esas piedras supuestamente representaban el nombre de Jesús. Allí vino una primera unción que fue preparada desde el cielo por nuestro Dios mismo. Esta ciudad donde él estaba y donde él se recostó y donde él tuvo su sueño, donde él le vino el sueño y la visión, se llamaba Betel. ¿Qué significa Betel? Antes esa ciudad se llamaba Luz, ¿cierto? Es como decir Belén. Belén no significa solo ciudad. Belén tiene como significado casa del pan. Y cuando la gente se fue de Belén y volvió a Belén, casa del pan. Y cuando tuvieron que huir María, José y estaban persiguiéndolo, y antes de regresar, ¿a dónde llegaron? A Belén. Y en Belén, ¿quién nació? Nació el pan de vida, Jesús. Belén es el pan de vida, ¿cierto? Y antes este lugar se llamaba Bet-El, que es casa de él o casa de Dios. Así se conocía la ciudad. Ahora, esta ciudad tiene una referencia antigua y es de un espacio sagrado, la ciudad de Betel. Solo es mencionado en la Biblia. ¿Por qué? Porque en ese lugar fue donde Abraham y Jacob se encontraron con Dios. Abraham también se había encontrado allí en esa ciudad que no se llamaba todavía Betel, sino que se llamaba Luz. Para el tiempo de Jacob fue
fue que ya se llamaba o le tenían el nombre de Betel. Pero allí en ese lugar, ¿por qué lo menciona la Biblia como un espacio sagrado? Porque en ese lugar se encontraron Abraham y Jacob, se encontraron con Dios y allí levantaron santuarios de adoración. Se levantaban los altares con piedras, con roca, y encima de la roca se colocaba la madera, ¿cierto? Allí hubo santuarios de adoración. Ahora, Jacob llamó a este lugar Betel, reconociendo la presencia de Dios y su guía en ese sitio, porque era un cumplimiento de las promesas de Dios. Una de las cosas interesantes, ese lugar también fue idolatría para el pueblo de Israel. No es que hay un contraste entre lo santo y lo profano, hay un contraste entre lo sagrado y lo inmundo. Y allí en ese lugar, en esa ciudad que se llamaba Luz y luego se llamó Betel, allí estaba la presencia de Dios. Ahora, una de las cosas importantes de entender es que Dios no solamente guió a Jacob a salir de Berseba para ir a otro lugar, lo mismo le aconteció a Abraham. ¿Qué le dijo Dios? Sal de tu tierra y de tu parentela a la casa de tu padre, a donde yo te mostraré. Y al lugar donde Dios lo iba a llevar no era cualquier lugar, era el lugar donde Dios lo iba a prosperar. De hecho, Abraham venía de una familia próspera, pero luego que sale, Dios lo prospera de otra manera. Allí en el versículo 10 significa que había salida de Isaac y de Jacob, porque recuerde que Jacob era hijo de Isaac, ¿cierto? Entonces ahí están los patriarcas: Abraham, Isaac y Jacob. Esos son los patriarcas. Está primero Abraham, que es el padre de la fe, el padre de las multitudes. Está Isaac, en el cual fue llamado la descendencia. Y mire que esta generación fue llamada, ¿cierto?, siendo una familia. Abraham era el abuelo de Jacob. Isaac era el hijo de Abraham. Y Jacob, siendo Israel hoy, era el hijo de Isaac. Entonces, Dios había puesto, ¿cierto? Dios había colocado una unción desde lo alto. Dios había colocado una unción desde tiempos memorables para esto. Ahora, allí una de las cosas interesantes de este pasaje, de este capítulo 28, es el sueño de Jacob, ¿cierto? Versículo 12, y dice: y soñó, he aquí que una escalera estaba apoyada en la tierra y su cabeza tocaba el cielo, y ángeles que descendían, ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto y de ella, y dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Lo más interesante de escuchar esta palabra, o lo más importante de entender esta escritura, es que el hombre soñó algo que era interesante para él. ¿Por qué interesante? Era interesante porque en la escalera que él vio que todo el tiempo los ángeles estaban subiendo y bajando y estaban viniendo de la presencia de Dios para dar a entenderte misterios, para revelarte misterios, pero también para entender que desde el principio de la tierra hasta el final de la presencia de Dios, Dios mismo te está diciendo: yo estoy aquí para bendecirte. ¡Qué grandeza! ¡Qué poder tiene esa palabra! Y esa promesa es una promesa cumplida que venía desde Abraham, pero él también quería recordársela a su nieto y se la recordó a Israel. ¿Sabe una cosa, mi hermano? Por más que hoy en día le quieran quitar tierra al pueblo de Israel, Israel
es dueño de la tierra de Oriente. Amén, amén. Israel es dueño de todo lo que pise la planta de su pie. A Israel le pertenece el territorio, solo que como Israel estaba disperso y el pueblo no estaba organizado en esa época, en años anteriores, entonces Israel tuvo que venir y posicionarse en la tierra para volver a tomar la posesión que Dios le había entregado. Y la Biblia dice que las naciones andarán a la luz de su pueblo. Y aquí dice la palabra de Dios: yo soy Jehová, ¿cierto? El Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Mira, hermano, esto puede sonar muy cruel, puede sonar muy duro, esto puede sonar muy atravesado, pero sabe una cosa, esta semana pasada dieron la noticia: Israel va a tomar todo el territorio de Palestina. Lo va a tomar todo el territorio que está ocupado, el pueblo de Israel lo va a tomar. Pero eso no es una acción de abuso, eso es algo que viene trazado por la mano de Dios. Palestina no es una nación, Palestina no es un estado, Palestina se llama así porque ellos se agregaron a esa tierra, pero toda esa tierra en la cosmovisión internacional, toda esa tierra en la cosmovisión geográfica le pertenece al pueblo de Israel. Y qué triste saber que hay niños muriendo, que hay mujeres muriendo, que hay hospitales destruidos, pero son ellos mismos los que han destruido a su propia nación. Y como ven la prosperidad del pueblo, como en este lugar hay hambre, en este lugar hay desolación, hay muerte, hay tristeza. Cuando simplemente pasas una puerta de una frontera, te vas a encontrar con una ciudad llena de inventos, una ciudad moderna, una ciudad trazada por la mano de Dios, una ciudad protegida por la cúpula de hierro, una ciudad protegida por las FBI, que son las fuerzas de Israel, que son capaces de entregar su vida por el pueblo de Dios y que nadie se meta con el pueblo de Dios. Y él dice: y esta tierra que estás mirando en el sueño, yo te la daré a ti, ¿y a quién más? Y a tu descendencia. Y dice, y será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás ¿a dónde? Al occidente. Si miramos aquí, es hacia allá al occidente. Y te extenderás ¿a dónde? Te extenderás al oriente, y te extenderás al norte, y te extenderás hacia el sur. Amén. ¿Por qué? Porque en los 4 puntos cardinales de la tierra está la bendición de Dios para ti, para mí y para tu familia. Amén. El Señor es poderoso y dice: y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. A toda familia que usted le hable, a toda familia por la que usted ore, toda familia que venga a la iglesia, toda familia que conozca al Señor, toda familia que reciba la palabra, usted en su casa, mi vida, toda la familia nuestras serán benditas en Él y en la simiente que este hombre un día soñó. Y sabe que tengo aquí como referencia que la promesa que Dios le dio se cumplió. Y las profecías se siguen cumpliendo. ¿Sabía usted? Yo se lo dije a alguien estos días. ¿Sabía usted que el reloj de los científicos volvió a ser corrido? Ya lo corrieron unos segundos más. O sea que estamos próximos. Estamos a solo segundos de la medianoche. El reloj no se llama un reloj detonante. El reloj de los científicos acá en la tierra no se llama un reloj cualquiera. El reloj no es algo que simple marca la hora. Simplemente, el reloj que los científicos tienen solo marca unos pocos segundos. Y se le llama cuando llegue a la medianoche. Y cuando llegue a la medianoche habrá caos en las naciones del mundo. Verso 15. Y he aquí, en el sueño Dios le está diciendo a Jacob: he aquí, yo estoy contigo. Diga: Dios está conmigo.
Eso, Dios está con usted. Diga: yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que vayas, y te volveré a esta tierra porque no te dejaré. Esa palabra se cumplió, ¿sí o no? Amén. Israel salió en un éxodo. Israel estuvo en el exilio. De hecho, en una predicación yo le conté, hay personas de los judíos sefardíes que fueron expulsados de España, que vinieron a Colombia, y ellos fundaron empresas que hoy en día son multinacionales. Ellos fundaron empresas, medios de comunicación, ellos fundaron comercio, empresas textileras, y ellos trajeron bendición a nosotros. Pero ¿sabe una cosa que es interesante entender? Que Dios se los llevó en el éxodo. Dios permitió el éxodo de la tierra, pero tan fuerte fue el éxodo que Dios dijo: ellos volverán, ellos van a volver a pisar la tierra. Dice: y donde quiera que vayas, te volveré a la tierra. Verso 15: porque no te dejaré. San Juan 10:10 dice lo siguiente: que el enemigo vino para matar, vino para robar y vino para destruir. Pero en la segunda parte del versículo Jesús dice: pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y en otro versículo muy cercano a ese dice: he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Verso 15: he aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que vayas, y te haré volver a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que he dicho. ¿Sabía usted que la tierra de Israel va a ser más poblada de lo que está hoy en día? La tierra de Israel va a volver a traer gente de todas las naciones de la tierra, que son judíos, que son descendencia de judíos. ¿Por qué? Porque hay un momento en el que Dios va a aparecer a su pueblo de tal manera, y su pueblo necesita estar reunido. Hay gente viajando en este momento, hay gente volviendo a Israel, hay gente volviendo a cumplir la promesa. ¿Por qué? Porque el Señor dijo: y donde quiera que vayas y hasta donde quiera que estés, te haré volver a la tierra. Amén. Te haré volver a esta tierra porque no te dejaré. Dice aquí al final del versículo: porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he prometido. Ahora, eso es una promesa cumplida, la tengo acá marcada, y era un éxodo, porque ellos estuvieron ¿dónde? En el exilio. Me impactó escuchar a un personaje que se está lanzando para la presidencia de Colombia, ¿cierto? Está haciendo campaña. Me impactó escuchar que este hombre hizo o ha hecho cosas, independientemente de cómo la gente le juzgue. Él es uno de los mejores abogados penalistas, es uno de los mejores que ha tenido Colombia. El hombre ha enfrentado unos casos impresionantes, el hombre se ha enfrentado a casos difíciles, pero es un hombre que le mete la ficha, y por donde mete la ficha, por ahí saca y gana los resultados. Nunca ha perdido ninguno de los casos que ha defendido. Es un hombre íntegro, es un hombre fuerte en la parte como abogado, en las leyes. Y sabe una cosa, le escuché hace unos días una entrevista y dijo: hace más o menos entre 3 y 4 años comencé a leer la Biblia, y me encontré que la Biblia tenía los pilares fundamentales para poder ser una persona diligente en una sociedad. Y si me iba a enfrentar a algo tan grande como es una candidatura a la presidencia de mi país, necesitaba dirección de Dios. ¿Sabe qué encontró? Dice este hombre, en la Biblia. Porque él dice: yo venía pidiéndole a Dios en mi oración normal, en mi rezo normal. Yo siempre le pedí a Dios: hazme un hombre sabio, hazme un hombre sabio, dame sabiduría para poder gobernar. Lo decía este hombre, lo dijo hace unos días atrás, ¿cierto? Eso es un principio bíblico. ¿Qué le dijo Dios a Salomón para poder gobernar?
¿Que le pidiera qué? Y le pidió sabiduría para poder gobernar a ese pueblo tan grande. Y otra de las cosas que es importante es que este hombre lo entendió a través de la palabra de Dios, ¿cierto? Entendió que el único que puede cumplir propósitos es a través de la palabra. ¿Y sabe qué le dijo este hombre? Porque es un abogado y es un buen lector. Y este hombre se leyó o se está leyendo la Biblia. Y le dijeron, ¿cómo sería tu forma de gobierno en Colombia? Y le dijo, yo quiero gobernar como un personaje que está en la Biblia llamado Ciro. Ciro era el rey persa, dijo él. Ciro era el rey persa. Y yo quiero gobernar como ese hombre, porque ese hombre sacó a Israel de la cautividad de Babilonia. Y Dios lo levantó como un pastor, como un dirigente. Este hombre no está perdido, este hombre está en la realidad que es, este hombre está ubicado en la realidad que es. ¿Y sabe por qué? Porque así es que Dios quiere hombres y mujeres en su ejército que conozcan y entiendan el poder de la palabra. Pero ¿por qué si él no es un creyente? Pero es un creyente a su manera y está tomando la Biblia derecho. ¿Sabe por qué? Porque Dios le dijo a Ciro, tú serás mi pastor y harás lo que yo te diga, y te pondré como gobernante, y no solo como gobernante, sino que trajo alivio al pueblo de Israel y lo sacó de la cautividad, y no solo lo sacó de la cautividad, sino que lo bendijo abundantemente en mucha riqueza. Y no solamente lo bendijo abundantemente y en riqueza, o con una unción especial, porque dice que lo ungió. Yo lo voy a ungir, yo voy a poner mi unción sobre él, y no solamente unción, sino que prosperidad. ¿Por qué? Porque Ciro necesitaba levantar casa para la gloria de Dios. ¿En dónde? En Jerusalén. Y lo hizo. El hombre no está lejos de la realidad, el hombre está ubicado en lo que es. Y si Dios le permite a una persona como esta, que está tomando la escritura como su base fundamental, este hombre va a llegar a buen término. Amén. He aquí que yo estoy contigo y te guardaré, amén, por donde quiera que vayas, y te daré volver por donde quiera que vayas, y te volveré a la tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño. Y mire lo más tremendo. Jacob despertó de su sueño, ¿cierto? Ahora, la mayoría de los eruditos del Antiguo Testamento, ¿cierto? Ellos ubicaron el lugar de Betel. ¿Dónde estaba ubicado? Está ubicado, o antiguamente estaba ubicado, a unos 17 kilómetros al norte de Jerusalén, en una aldea árabe llamada Beitín, así se llamaba, ¿cierto? Donde estaba ubicado Betel, a 17 kilómetros de Jerusalén. Varios eventos que acontecieron allí. ¿Por qué? Porque dice, y despertó Jehová de su sueño, verso 16, y dijo, despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Eventos claves de Betel. Abraham construyó un altar allí en ese lugar. Ese es un evento clave. Jacob colocó una promesa a Dios. ¿Sabe cuál fue la promesa de Jacob? Ya se la voy a decir. Y los jueces tuvieron que ver algo también allí en Betel. ¿Por qué? Porque los jueces llevaron el arca de la alianza, que fue guardada allí un buen periodo de tiempo. Y también allí Jeroboam, un hombre alejado de la presencia de Dios, la convirtió en un centro de idolatría. Abraham construyó un altar, Jacob colocó allí una promesa, los jueces guardaron el arca del pacto allí, pero el rey Jeroboam la convirtió en un centro de idolatría. Ahora, Jacob, cuando despertó en ese lugar, Jacob sintió que ese lugar era un lugar terrible.
Pero no terrible, ¿por qué? No terrible de miedo, sino que cuando tú y yo nos enfrentamos a la presencia de Dios, algo tremendo nos tiene que pasar que ni siquiera alcanzamos a reaccionar. Y mire cómo se describe ese lugar, se lo voy a contar aquí. Ese lugar se describe como horrible o temido, según la palabra Ayom. Ayom es con A, Y de yuca, O y M. La palabra Ayom describe ese lugar como un lugar terrible, un lugar horrible o temido. Dice también que hay una palabra que se llama Arutz, en hebreo, Arutz, y esa palabra lo describe como espantoso o temible. Y está la palabra Asbati, que es del hebreo moderno, ¿cierto? Dos palabras son del hebreo antiguo, Ayom y Arutz, y está la palabra Asbati, Z-W-V-Z-V-A-T-I. Y esa palabra que es en el hebreo moderno lo describe como que ese lugar era un lugar horrible. Pero ¿sabe por qué? Porque cuando viene la presencia de Dios es tan fuerte que tú quedas espantado, tú quedas temblando, no te puedes levantar, tus fuerzas no son las mismas. Ese fue el lugar donde despertó Jacob del sueño. Y dice, verso 17 al verso 19, y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. ¿Dónde se encontraba Jacob cuando despertó del sueño? No se encontraba en la ciudad llamada Luz, no se encontraba en la ciudad de Betel. Dice que se encontró con la misma presencia del Dios de los cielos. Y dice allí, y tuvo miedo. Porque no es que tú en la presencia de Dios dices, ¡ay, qué hermosura, qué lindo! No, porque la presencia de Dios cuando viene con ese resplandor y esa presencia te quebranta, te impacta. Y usted dice, pastor, es así. Cuando Daniel vio la presencia de Dios, dice, y caí como muerto. Porque la presencia de Dios es ¿qué? Es terrible. Y dice, cuán terrible es este lugar, dijo Jacob cuando despertó del sueño. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Que descienda la presencia de Dios en este lugar, o en el lugar donde usted y yo estemos adorando a Dios, y que sea casa de Dios y que sea puerta del cielo. Amén, amén. Gloria a su nombre. Ese es el Señor. El Señor nos da promesas, pero nos da promesas en integridad. Diga conmigo, integridad. Yo debo ser íntegro para que el Señor pueda derramar promesas sobre mi vida. Verso 18. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto como cabecera y la puso por pilar y derramó aceite encima de ella. ¿Sabe qué estaba haciendo Jacob con el aceite y la piedra? Lo estaba ungiendo. Porque ese lugar era un lugar santo, ese era un lugar bendito, ese era un lugar de promesa, ese era un lugar de aparición de Dios. Y él derramó el aceite sobre la piedra. He tenido la oportunidad de aconsejar dos congregaciones, solamente dos en mi ministerio. He tenido la oportunidad de aconsejarlos. Tomen una piedra para que la pongan en el día de la construcción y únjanla con aceite. Solamente dos congregaciones he hecho eso. Pero ¿sabe qué significa esto? ¿Es tipo de qué? Esta unción de la piedra es tipo de la mujer que vino delante de Jesús. ¿Qué hizo la mujer delante de Jesús? Tomó el alabastro. El alabastro era el vaso. El alabastro era el frasco de perfume. Por dentro tenía una esencia que se llamaba ¿qué? Nardo puro. Y esta mujer vino y se echó a los pies del maestro. Ella encontró su descanso ahí y quebró el frasco y ungió los pies del maestro con el perfume de nardo puro.
lo estaba preparando. Cristo es esa misma roca que habla Jacob. Y dice versículo 19, y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad al principio. Y se lo dije ahora, Betel tiene como significado, ¿cierto?, casa de Él o casa de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor por eso? Casa de Él o casa de Dios. Amén. Muy bien. Allí en esto nosotros podemos notar entonces lo que es que este lugar simboliza, al haber venido el sueño y al haberle prometido y al haberle dicho que se iba a cumplir, y se cumplió, porque hasta el día de hoy se cumplió, porque los ángeles suben y bajan sobre Israel. Los ángeles suben y bajan, cada rato ven ángeles sustentando, cuidando a Israel. Pero también no solamente ven ángeles, sino que sienten la presencia de Dios guardando a Israel. Amén. Y esa palabra es una fidelidad de Dios, es una renovación espiritual, y es la importancia de la adoración y a la obediencia continua. Ahora, ese lugar nos dice a nosotros que nosotros tenemos una advertencia de no entrar en la idolatría. Ni debemos entrar en el paganismo, ni debemos entrar en la idolatría. ¿Qué simboliza encontrarse con el Señor? ¿Qué simboliza tener sueños con Dios? Cuando tú tienes sueños con Dios, Dios te está diciendo, de esta manera yo te estoy hablando a ti para que tú entiendas mi propósito en tu vida. Y puede ser que Dios te muestre un sembrado de girasoles, o puede ser que Dios te muestre una bodega de vinos, o puede ser que Dios te muestre un monte alto destilando algo, destilando aceite o destilando una lluvia. ¿Cómo veía venir la profecía y la bendición el profeta Elías? Le dijo, ¿qué ves? Le dijo al siervo, y dijo, no veo nada. Vuelve y mira, ¿qué ves? No veo nada. Y la tercera vez, ¿qué es lo que ves? Y le dijo, veo una nube como la palma de la mano de un hombre. Pero resulta de que la nube que venía no era una palma como esta, él la veía así, pero era una nube de un torrencial impresionante. ¿Para qué? Para volver a bendecir la tierra, porque no llovía hacía 3 años y medio sobre la tierra. ¿Qué tan tremenda es la poderosa mano de Dios? Ahora, esa casa y ese lugar se llamaba así porque ese es el lugar de encuentro con Dios, donde Jacob le hubiera dicho a Dios, no, yo no quiero nada, por favor, no me comprometas a mí con nada. Pero Dios tomó a un hombre que peleó aquí no dice que peleó toda una noche, aquí, porque hay un momento donde Jacob tuvo que pelear con el ángel. ¿Sabe usted lo que significa pelear con un ángel? Es pelear toda una noche la bendición. Es rogar, es meterse, es estar ahí y rogar para que Dios pueda traer la bendición a tu casa y a tu familia, para que Dios pueda traer la bendición a tu vida. Y dice, y despertó Jacob de su sueño. Hay sueños que no son de Dios, porque Dios no te va a traer sueños que te dañen la vida, porque Dios no te va a traer sueños que te confundan el camino. Si Dios tiene un plan, si Dios tiene un propósito con tu casa, con tu vida, con tu familia, Dios te va a dar sueños que puedan mostrarte el propósito con el cual Él te va a levantar. Amén. Entonces, ¿qué entendemos? Primero, que Dios levantó una promesa en integridad, ¿cierto? Dios levantó una promesa en integridad. Dios permitió que para que este hombre pudiera obtener la promesa, tuviera que salir de su tierra. Él salió de Berseba. Lo otro, Dios le hizo una promesa. Diga promesa. ¿Cuántos tienen promesa? Todos tenemos promesa de Dios, y la promesa de Dios se va a cumplir en tu vida. ¿Sabes por qué? Porque Dios no miente.
porque Dios no es hombre, porque Dios no juega, porque Dios es un Dios serio, porque Dios es un Dios poderoso. Por eso el tema de hoy es unción y prosperidad. La promesa se cumplió según el verso 13. La promesa se cumplió. Hubo una salida, hubo un éxodo, ¿cierto? Y lo último de este espacio, dos cosas últimas son: lo primero, que aquel lugar donde Jacob soñó estaba la presencia de Dios. Y recuerde que la presencia de Dios no es cualquier cosa. La presencia de Dios es tan poderosa, la presencia de Dios es tan grande, es tan sublime, que usted y yo no la vamos a poder resistir, ¿cierto? Pero allí es donde está la respuesta. Y quiero terminar con esta palabra, ¿cierto? Quiero terminar allí en esa palabra. Jacob, en este tema, él terminó con un voto memorial de parte de Jacob. Ese voto era de parte del patriarca Jacob, ¿cierto? Y quiero que esté ahí conmigo en el verso 20 hasta el verso 22. Allí está el voto. Era un voto memorial o un pacto, pero más que todo es un voto en la Biblia. Y dice la palabra del Señor, después de encontrarse en la casa de Dios, en aquel lugar que era terrible, que era fuerte, que no resistía, dice así, verso 20: y Jacob hizo voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en el viaje que viene. Recuerda esta palabra, viaje que viene. Si Dios fuere conmigo y me guardare en este viaje que yo voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová me será por Dios. Y esta piedra, aleluya, ¿qué fue lo que puso? Una piedra. ¿Cuál era la señal? ¿Cuál era la señal? La piedra. ¿Y qué fue lo que hizo con la piedra? La ungió. Entonces mire lo que dice. Y dice, verso 20: y esta piedra que he puesto por pilar será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, de cierto apartaré el diezmo para ti. La promesa se cumplió. Dios se reveló. Dios le cumplió. Pero él dijo: Dios, si tú me llevas, Dios, si tú me bendices, Dios, si tú me vuelves en bendición a la casa de mi padre, pongo esta piedra como señal. Y la ungió y dijo: y esta piedra será señal de que será casa de Dios, y que de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Ahora, pregúntese algo: ¿por qué ningún judío que sale de su tierra o ha salido de su tierra, por qué ningún judío ha dejado de ser un profesional, ha dejado de ser un Nobel de Paz? ¿Por qué ningún judío ha dejado de ser o un científico o de los más grandes científicos que han existido? ¿Por qué ningún judío ha dejado de ser de los más grandes emprendedores de multinacionales, de bancos, de comercio? Porque la riqueza alcanza a los judíos donde quiera que vayan. Ellos tienen una promesa de parte de Dios, y él dice al final, sin que nadie lo hubiese obligado, él dice: y de todo lo que me dieres, de cierto el diezmo apartaré. ¿Para quién? Para ti. Pongámonos de pie y le damos gracias al Señor y bendecimos ese nombre esta mañana y glorificamos a Dios en su presencia. Padre, te damos gracias por esta mañana, por